Qué bendición es poder compartir con ustedes siempre estas dosis de bendición. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Una bendición siempre digo compartir con cada uno de ustedes porque creo que la palabra de Dios hace bien a todos y es saludable. En estos días me he encontrado, bueno, dentro de todas las reflexiones que he tenido. He estado pensando también en cuanto al llamado al ministerio pastoral, la importancia que tiene el llamado y que es un llamado irrevocable, porque cuando Dios llama no se equivoca. Y si realmente muchos están en conflicto, en complicación en relación a lo que dicen que Dios le ha llamado, creo que hay que examinarse porque cuando Dios llama, como dije, no se equivoca. El tema es que muchas veces no desapegamos, ¿no es cierto?, de lo que es la comunión, la relación con Dios. Porque muchas veces dentro de nuestras congregaciones nos metemos tanto en tanta actividad que a veces nos olvidamos que la prioridad para poder realizar esas actividades y esas actividades que nosotros realizamos sean bendecidas, tiene que estar Dios en medio de todo. Y para eso se requiere que nosotros como ministros de Dios tengamos esos tiempos de oración, esos tiempos de adoración y de comunión con Dios, sentado ahí o doblando nuestras rodillas con la palabra de Dios en nuestra mano para tener la seguridad de que lo que Dios nos está hablando está ahí. Porque muchas veces escuchamos muchas voces y a veces son nuestra propia voz de nuestra mente que por tanta idea que tenemos, a veces creemos que esas ideas y esa voz que a veces escuchamos es de Dios. Pero tenemos la palabra de Dios quien nos corrige, quien nos alumbra el camino para entender cuándo es la voz de Dios o en nuestro sentir solamente. Creo que uno de los problemas que ha habido hoy en medio de la iglesia en cuanto al liderazgo pastoral es porque a veces nos hemos metido en tantas cosas sin entender que hemos sido llamados, ¿no es cierto?, por Dios a establecer su reino, a establecer su obra, ¿no es cierto? Y a pastorear que es cuidar las ovejas, atenderlas, socorrerlas, alimentarlas, prepararlas, capacitarlas, para que también nosotros dentro del pastorado tengamos el apoyo de las ovejas, en el sentido del servicio, ¿no es verdad? En el sentido del servicio y en otras áreas también que la Biblia nos habla que son bien importantes. Prepararlas, ¿para qué? Para que sean nuestro apoyo, para que nosotros podamos tener la libertad de dedicarnos a la palabra, de dedicarnos a las visitas, al conversar con las personas, a atender, porque son muchas personas que vienen a veces a nuestras congregaciones y no todas están en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Muchas de ellas están dolidas, dañadas, muchas vienen con problemas, dificultades, con daños internos dentro de sus propios corazones, en sus mentes, y a veces es bueno tener ese acercamiento para saber nosotros cómo pastorear, cómo ministrar y qué palabra poder entregar los días de reunión en la iglesia. Así que eso es importante entenderlo y a veces nos apartamos un poco de todo esto por el hecho de que nos metemos en la actividad, en los compromisos y el error que no damos oportunidades tampoco. Conozco muchos pastores que ellos hacen casi todo dentro de la iglesia, no confían en poder dejar a alguien, de poder establecer a alguien en algún área de lo que la iglesia necesita, y es por eso que muchas veces están cansados, terminan mal. Conozco pastores que han terminado con Alzheimer, que no han terminado bien, muchos que no han alcanzado a llegar al término de lo que es la obra que Dios puso en sus manos. Conflictos dentro de la iglesia, conflictos matrimoniales, conflictos con los hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos confundido el llamado de Dios, ¿no es cierto? Y nos hemos acelerado en hacer las cosas sin primeramente, al recibir el llamado, tener un diálogo con Dios, una conversación con Dios, un conocimiento, una preparación de la Escritura, porque es importante que un hombre de Dios se prepare, es importante que un hombre de Dios se capacite, ¿no es cierto?,
si es posible, pueda asistir a algún instituto, ¿no es cierto?, acercarse a algún maestro, tratar de aprender, de conocer para poder saber instruir y también el pastor también saber conducirse, ¿no es cierto?, y cómo manejar ciertas situaciones que va a tener que enfrentar, porque son diversas las personas que llegan con diferentes caracteres, con diferentes pensamientos, con diferentes realidades, que ahí es donde uno tiene que estar para sanar, para curar. Así que creo y me siento muy feliz, muy contento de que Dios haya fijado los ojos en mí para llamarme al ministerio pastoral. Estoy tratando de llevar adelante siempre la obra del Señor. Hoy Dios me ha permitido ser presidente de una unidad pastoral bastante grande que lleva muchos años, donde nos reunimos todos los lunes, 70, 75 pastores, somos muchos más, pero cada lunes estamos ahí a las 10 de la mañana y soy el presidente de esta identidad, acompañado de algunos directores también que he nombrado para que me apoyen en esta obra, porque he entendido que como pastor en el área que Dios me ponga no puedo caminar solo, necesito personas a mi lado. Y esto es bíblico porque cuando estaban los apóstoles dijeron ellos que tenían que tener gente a su lado porque querían dedicarse a la palabra y a la oración. Y también ellos eligieron hombres llenos del Espíritu Santo, de testimonio y llenos del Espíritu Santo. Así que es importante preparar, capacitar. Como pastores nosotros necesitamos trabajar con nuestra gente en la capacidad, orar con ellos, conocerles, ¿no es cierto?, saber ciertas cosas de ellos, porque las ovejas como decimos nosotros, la hermandad, necesitan, ¿no es cierto?, esa orientación y esa guía. Y Dios nos ha puesto para ser el medio que Dios tiene para trabajar con aquellas personas que Él va a traer, que Él va a añadir, ¿no es cierto?, a la iglesia donde Él nos ha puesto. Así que feliz, contento. Y ese sentir, es el pensamiento, es lo que yo quiero transmitir en esta dosis, que cuando Dios llama no se equivoca. Y te voy a decir algo más. Tenemos que establecer el reino de Dios como ministro de Dios. Y para establecer el reino de Dios hay que orar y hay que predicar la palabra tal cual está escrita. Yo sé que hay situaciones difíciles, yo sé que hay problemas, hay dificultad, la economía, la situación. Yo sé que nuestro mundo está en un caos económico y tristemente muchos están mirando esos problemas y no están mirando al Dios que nos llamó y que nos prometió que si Él nos llamó y nosotros obedecemos, nada nos faltará. Y hoy tristemente son muchos los que han cambiado el mensaje, ¿no es cierto?, para que las personas que están dentro de la iglesia no se retiren, no se vayan, ¿no es cierto?, no nos dejen solos y los aportes que ellos hacen no nos perjudiquen. Y creo que ese es un grave error. Porque si Dios nos llamó, no nos llamó para avergonzarnos, sino nos llamó para bendecirnos, para que seamos exitosos, entre comillas, para que vayamos al frente y no retrocedamos, para que seamos conquistadores y no conquistados, para que nos sumemos, no nos restemos. Dios nos llamó para ser más que vencedores. Y si Dios nos llamó, nos va a sostener, nos va a proveer todos los recursos y no vamos a tener la necesidad de transar, de vender el mensaje del Señor. Porque hoy tristemente se está hablando mucho del amor de Dios dentro de la iglesia, pero no se está hablando de lo que Dios requiere también de la iglesia, ¿no es cierto?, de aquellos que han confesado su nombre como Señor y Salvador de su vida, de lo que Él requiere. Y a veces estamos predicando mucho amor, estamos siendo permisivos a muchas cosas, y no, creo que el que nos llamó, ¿no es cierto?, es fiel y verdadero, y nosotros tenemos que tener esa fidelidad y esa verdad para poder anunciar la verdad tal cual es. Quizás a muchos no les va a gustar cuando tú tengas que reprender, cuando tengas que exhortar, porque la palabra trae exhortación, edificación y consolación. Y hoy nos está predicando la exhortación. Hoy se habla mucho de la bendición, pero muchos no reciben la bendición dentro de nuestras iglesias, porque como pastores no le estamos predicando cuál es la manera de recibir esa bendición. Así que, bueno, en este pensar, en este sentir, en esta reflexión, en esta dosis que siento compartir en esta hora, sabe que estoy abriendo mi corazón, porque creo que también entiendo que no es fácil ser pastor, cuesta muchísimo, muchísimo, porque tenemos que como pastores entender a todos,
pero nadie nos entiende a nosotros. Muchas veces queremos que la iglesia quiere que los pastores estén en todo momento, allá, acá, pero no se preocupan que el pastor también se alimenta, que come, ¿no es cierto?, que viste, que tiene familia, que hay que alimentar una familia, ¿no es cierto? Y a veces también uno enfrenta esas cosas. Pero yo te quiero decir algo, que si tienes una iglesia que no ha sido consciente en esta área, está Dios. Y Dios proveerá si ve nuestra fidelidad. Y nada nos faltará. Como dije, Dios nos llamó y nos va a sostener y nos va a respaldar. Pero siempre y cuando nosotros también estemos cumpliendo la labor ministerial a la cual Dios nos llamó. Así que bueno, solo eso quiero compartirle, especialmente esta dosis a aquellos jóvenes que están naciendo, como yo digo, la nueva camada de pastores, de ministros de Dios que están saliendo, que sepan que el tema no es fácil, tampoco es difícil, porque si Dios les llama a jóvenes, señoritas, si Dios les llama al ministerio, sepan que Dios es fiel, que Dios respalda, que Dios no falla, y que nada falta con él. Pero para poder recibir ese respaldo y esa bendición, tenemos que hacer la verdadera voluntad de Dios. Así que bueno, yo bendigo a todos esos nuevos jóvenes que están saliendo y quiero motivar a los pastores que tienen jóvenes, que los preparen, los capaciten, porque hoy también está saliendo una nueva camada de jóvenes que tristemente también están llevando el evangelio, el modernismo, y ya la iglesia no es como tiene que ser. Mire, hay muchas cosas que yo podría hablar, pero solo quiero decir, pastor, si Dios te llamó al ministerio, ora a Dios, siéntate un momento ahí a leer la escritura y pídele a Dios que te dé el entendimiento de cómo caminar, de cómo establecer y cómo actuar frente a lo que Dios ha puesto en tus manos. Y sé que Dios te va a ayudar, sé que Dios te va a responder. Lo está haciendo conmigo y lo seguirá haciendo. Cada día te quiero decir que estoy aprendiendo de Dios, cada día estoy sorprendiéndome con Dios, porque aún a los 40 años ya de ministerio que tengo, sigo aún aprendiendo a escuchar a otros que he entendido que están más capacitados que yo, porque Dios preparó también gente mucho más capacitada que yo, de los cuales también estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo a recibir, y estoy aprendiendo a ser humilde, ¿no es cierto? Porque esa humildad me va a llevar a escuchar hasta un niño. Así que bueno, que Dios te bendiga con esta dosis, con esta reflexión, con este sentir, con este pensar, que te quiero decir que estaba meditando en este momento, justo en este momento, llorando, y Dios me permitió grabar esto que fluye desde lo más dentro de mi corazón. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, siervo, sierva de Dios. Vamos, que con Dios se puede conquistar y se puede avanzar y se puede ganar, porque en Él somos más que vencedores. Dios te bendiga en el país que te encuentres. Dios bendiga tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, y que Dios te sorprenda. Solo créele a Dios. Que la paz del Señor esté contigo. Cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas, y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.